Debate por control político por acuerdo fronterizo entre Colombia y Venezuela, anuncia el Congreso. 134.000 personas nuevas, víctimas de desplazamiento forzado en 6 meses de 2025. También se establecen albergues temporales. Regulan uso de drones en el país. Recientes ataques por este medio han cobrado muchas vidas. Trabajar de la mano por la democracia, pide presidente del Senado, Lidio García. El mensaje es claro. Unidos todos podemos tener un mejor país. No politizar decisiones judiciales, piden congresistas sobre fallo contra Álvaro Uribe. Con los niños no te metas. Iniciativa para proteger a menores de edad. En el Congreso no solo se hacen las leyes, también hay arte. NS Noticias, con Isaac Nesim y Marcela Baena. Buenas noches. Ante la firma del memorando de entendimiento entre Colombia y Venezuela para la creación de la Zona de Paz, Unión y Desarrollo, senadores de la Comisión Segunda anuncian un debate de control político para que el gobierno explique el alcance de esta medida. Varias preocupaciones hay en el Senado de la República sobre el contenido, alcance, impacto económico e implicaciones en materia de soberanía, seguridad nacional y control fronterizo con la firma de este acuerdo. Expliquen cuál es el marco legal en el que se firmó ese acuerdo, qué nivel o qué categoría tiene, qué diagnóstico, qué estudio tiene, qué presupuesto tiene para invertir en esa zona. Tiene que venir al Congreso de la República, tiene que venir a las comisiones segundas de Senado y Cámara para efectos de ratificar un posible acuerdo binacional. Otros sectores consideran que la propuesta beneficia al comercio de la zona y puede seguir impulsando su crecimiento, pues según datos del DANE, este año las exportaciones hacia este país han aumentado en 35%. Desde el punto de vista comercial, importante para las zonas de frontera como Maicao, que buscan la reactivación del comercio local. No que pase y se reactive el comercio del interior del país, sino la zona de frontera. Para expertos, este memorando tiene varias imprecisiones jurídicas y conceptuales que se deben revisar. No se sabe exactamente qué es la zona de paz ni cómo se va a concertar. Me llamó la atención igualmente que en ese memorando de entendimiento hubiera una serie de cláusulas imprecisas. Por ejemplo, en lugar de hablar de los departamentos de la Guajira, Cesar y Norte de Santander, como señaló Maduro, solamente aparece el departamento de Norte de Santander. Al debate que se realizará en los próximos días en la Comisión Segunda estarán citados los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Comercio. También otros congresistas, pero de la Comisión Primera, reaccionaron ante la creación de esa zona binacional que ha despertado polémica en el país. Lo firmó el gobierno colombiano con el gobierno venezolano el pasado... Mientras los gobiernos de Colombia y Venezuela celebran la creación de la Zona Económica de Integración como un hito para la reactivación comercial y la seguridad en la zona, en la Comisión Primera del Senado piden explicaciones oficiales. Nos llama mucho la atención una zona binacional que es anunciada por un presidente ilegítimo. Nos llama la atención que haya sido algo negociado sin siquiera contar con las autoridades regionales, los alcaldes de los municipios, los gobernadores limítrofes, ni tampoco con la comunidad. Durante décadas, esta zona de la frontera ha sido sinónimo de crisis humanitaria, contrabando y violencia armada. Miles de familias han vivido en la informalidad absoluta sin presencia del Estado. Este acuerdo, lejos de ser un capricho político, abre la puerta para formalizar la economía en la región, reducir la dependencia de las economías ilegales y ofrecer alternativas reales a sus pobladores. Pues primero que hay que preguntarle a las poblaciones fronterizas. Es que aquí no se puede estar decidiendo desde la centralidad de Bogotá. Yo que me he recorrido las fronteras con Venezuela, lo que siempre escucho es que necesitamos reactivar esas fronteras, que somos el mismo pueblo, que comerciamos, que intercambiamos, que son los primos, los hermanos, así que sí, somos el mismo pueblo, por más que a una élite y a una derecha no le guste. Los críticos temen que este proyecto estimule la consolidación de las mafias que hoy son dueñas de la región. Para otros, el riesgo es mantener el statu quo, donde la ausencia del Estado es la norma y la economía ilícita es la única opción.
34.000 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado o confinamiento como consecuencia del conflicto armado entre enero y junio de este año. La Defensoría del Pueblo advierte el grave deterioro de la situación humanitaria en el país. Por eso, desde el Senado, se exigen acciones que protejan a la población civil. Según el más reciente informe de la entidad, 82.819 personas tuvieron que abandonar sus hogares y territorios, mientras que 50.713 quedaron atrapadas en sus comunidades. Ellos no tenían posibilidad de movilidad ni acceso a servicios básicos debido a la presencia de grupos armados y enfrentamientos. Si bien se da una respuesta reactiva a esta situación, donde justamente establecen puestos de mandos unificados, también se establecen albergues temporales para que la población civil desplazada pueda estar habitando por un tiempo determinado estos espacios mientras pueden volver a su territorio. Para nosotros como campesinos, que somos cultivadores de la tierra, que nuestro espacio ha sido vivir en el campo y nuestro hábitat ha sido el campo. La violencia es una violencia estructural de muchos años. Frente a esta crisis, desde el Congreso de la República se ha elevado un llamado urgente. Senadores de diferentes bancadas instaron al gobierno nacional y a los grupos armados ilegales a cesar la violencia en regiones como el Catatumbo, donde continúan los desplazamientos. El gobierno que tome acciones, pero acciones serias, claras, contundentes. Se decretó un decreto de conmoción interior que lo único que hizo fue crear unos nuevos impuestos, adelantar unas rentas, pero no se le ha visto esa inversión en el Catatumbo. Yo creo que la familia del Catatumbo hoy sienten decepción, sienten desilusión, porque no se les ha atendido como debería haberlo hecho este gobierno. Desde Vivamos Humanos, Comisión de Paz, Comisión de Derechos Humanos, estamos adelantando mesas humanitarias para llevarle también, tanto a la comunidad, pero también a los grupos armados, unos mínimos humanitarios. Y esos mínimos humanitarios radican en que se respete y se garantice el libre tránsito mejor de los pobladores en su territorio. También pidieron que se refuercen los mecanismos de asistencia inmediata y prevención. Por su parte, la Defensoría reiteró que la protección de los derechos humanos y la vida deben estar por encima de cualquier confrontación y que el Estado debe garantizar una respuesta integral y sostenida. El Cauca es una de las zonas más álgidas en el conflicto con factores que generan violencia, como la minería ilegal y el narcotráfico. Es necesario crear nuevas oportunidades de empleo. Una iniciativa legislativa da beneficios tributarios a empresas que inviertan en ese departamento. Ese proyecto de ley crea zonas económicas especiales para que a municipios PEDET ubicados en el departamento del Cauca llegue la empresa privada para generar empleo. Por invertir en estas zonas se le condonan impuestos nacionales hasta por 7 años. En la medida que las empresas se puedan instalar, agropecuarias, agrícolas, industriales, se les van a condonar los impuestos de 5 a 7 años. Ese es el proyecto de ley. A cambio, ¿ellos qué realizan? La inversión y la infraestructura para que pueda generar empleo y la dinámica económica, y eso genera una cadena desde trabajos directos, indirectos en ello. Una de las apuestas de la iniciativa es que se generen nuevos ingresos que permitan a la gente pasar de las economías ilícitas a las economías formales y legales para combatir la violencia. Por ejemplo, las zonas económicas en los municipios de Patía, por ejemplo, en el departamento del Cauca, zonas álgidas en el conflicto en el sur, podrán instalarse empresas ahí de manera estratégica para que consoliden los esfuerzos agrícolas y pecuarios del sur del departamento del Cauca y que haya procesamiento, transformación de los productos que se producen en esos sitios. Este proyecto está conectado con otro que busca ampliar el número de los municipios PEDET, ya que afirman algunos senadores, muchos fueron excluidos durante el Acuerdo de La Habana y también sufren violencia. Además, extender su vigencia jurídica del 2027 al 2037. Una agenda conjunta en defensa de la institucionalidad, la unidad y la transparencia del próximo proceso electoral acordaron los presidentes del Senado, de Cámara y el Procurador General de la Nación. Durante el encuentro, el presidente del Congreso, Lidio García, resaltó la importancia de mantener la unidad y la tranquilidad institucional, teniendo en cuenta el momento político que vive el país. Y sobre todo la gran apuesta que tiene este organismo de la Procuraduría General de la Nación, con muchas iniciativas trascendentales para la consecución de una Colombia más tranquila y sobre todo en paz.
nos abriga en este primer momento el afán porque la estabilidad de las instituciones, el funcionamiento de la democracia, el respeto por la división de poderes, pero también con colaboración armónica, sea una realidad. También se hizo énfasis en trabajar de manera conjunta para blindar el proceso electoral del 2026 y que todos los colombianos puedan acudir a las urnas con libertad y confianza. El mensaje es claro: unidos todos podemos tener un mejor país. Unidos todos podemos generarle a Colombia unas elecciones en paz, que es lo que buscamos. Para llevar un mensaje de unidad, de tranquilidad, de paz, de conocimiento de cuáles son los derechos y los deberes, los procedimientos. Los tres líderes consideraron en que la democracia se defiende con hechos y anunciaron nuevas reuniones para consolidar una estrategia conjunta. El presidente del Congreso, Lidio García, recibió en su despacho al ministro de Defensa general retirado Pedro Sánchez. Durante su encuentro, el ministro se refirió a los diferentes proyectos legislativos que esta cartera le va a presentar al Congreso y que buscan modernizar el marco jurídico de la seguridad nacional y las condiciones de la fuerza pública para adaptarse a los nuevos desafíos tecnológicos. Recibiendo un saludo protocolario del ministro de Defensa y la radicación, pues, o la ambientación de los proyectos que va a radicar. Son 6 proyectos que entrarían por Senado y pues aquí a darle el buen recibo a todos unos proyectos que van para el fortalecimiento de la fuerza pública y del Ministerio de Defensa. En el Congreso, varios senadores se pronunciaron tras conocerse el fallo en contra del expresidente Álvaro Uribe. El llamado fue a no politizar las decisiones judiciales. Las reacciones en el Senado reflejan el debate nacional que ha suscitado este caso, considerado uno de los más relevantes en la historia reciente del país. Esto va a ser un boomerang para la izquierda, porque vamos a elegir un gobierno nuestro y seguramente acompañado del presidente Álvaro Uribe. El país debe unirse para respaldar a la justicia, para respetar las decisiones judiciales y no contribuir al matoneo y al desprestigio al que ha estado sometida una jueza de la República en nuestro país. A pesar de las diferencias, los congresistas coinciden en la necesidad de respetar las decisiones judiciales. He sido siempre respetuoso de las decisiones judiciales, pero estoy seguro que en la apelación el presidente Uribe podrá probar su inocencia, como lo hemos entendido la mayoría de los colombianos. Muestra la gran capacidad de una mujer profesionalmente capacitada, formada y con entereza para decir: fallo en justicia, respeten mi fallo, pese a las presiones que tuvo mediáticas y a otro tipo de presiones de las que ha sido víctima. El proceso contra el expresidente Uribe continuará su curso en los estrados, mientras en el Senado hacen un llamado a proteger la independencia judicial como uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. Con el fin de fortalecer el sistema de defensa y seguridad del país, el Ministerio de Defensa radicó en el Senado una iniciativa para regular el uso de drones. Vean ustedes de qué se trata. Este año se han registrado 162 ataques a la fuerza pública con drones. El resultado ha sido nefasto: 77 heridos y 8 asesinados. Esto evidencia la necesidad imperiosa y lo más rápido posible por adelantar esta iniciativa legislativa con el fin de establecer un marco normativo integral para la importación, fabricación, comercialización, uso, tenencia, porte, transporte, vigilancia y control de los drones y antidrones. Para los senadores, esta iniciativa es necesaria para fortalecer la seguridad nacional y evitar que los grupos armados ilegales sigan cometiendo delitos con estos dispositivos. Aquí en Colombia vienen siendo utilizados los drones por el crimen organizado, por organizaciones guerrilleras, afectando también la seguridad pública y a la fuerza pública en general. La tecnología avanza y la delincuencia es la que más posibilidades tiene de comprar y de tener estos instrumentos. La utilización de estos dispositivos se ha detectado en 10 departamentos del país, según mencionó el ministro de Defensa. La iniciativa incluirá sanciones económicas, decomisos y penas de prisión por uso indebido de estas tecnologías.
El gobierno radicó el proyecto del presupuesto general de la Nación para la vigencia del 2026, que asciende a 556.9 billones de pesos. Los mayores rubros estarían destinados a educación, salud, defensa, trabajo y hacienda. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, dijo que será necesario una reforma tributaria de 26.3 billones para financiar el presupuesto. Y por otro lado hay alarma por el aumento de feminicidios en el país. A la fecha se han registrado 427 casos, según el Observatorio de Feminicidios. En el Senado piden acciones contundentes para prevenir este delito. Cada día se registran en promedio 2 feminicidios en Colombia. La mayoría de las mujeres fallecidas son agredidas por sus parejas o por un hombre conocido. Por esto, desde el Senado piden fortalecer la ruta de atención a las mujeres ante la primera señal de agresión. Se le preste una atención y un seguimiento a estos problemas, que no esperemos que se repitan 2 y 3 veces las agresiones y la violencia que se sufren en muchos hogares, sino que podamos atenderles oportunamente. Este año los casos han aumentado en 6,5% y los departamentos con más feminicidios son Antioquia, Bogotá y Atlántico, señala el Observatorio de Feminicidios. El gobierno invierta en recursos en esas casas de justicia, asesoren, den a conocer la ley, pero por sobre todo le proporcionen a la mujer un resguardo seguro cuando está siendo objeto de esa violencia. Otro tema que preocupa a las senadoras es la impunidad. Desde 2015 hasta este año, el 67% de los casos están sin resolver, según datos de la Fiscalía. Hay mucha permisividad, hay mucha flexibilidad en los jueces, incluidas mujeres fiscales, que terminan señalando a las víctimas como responsables. Expertos señalan las acciones que se deben fortalecer para prevenir este delito. Fortalecer desde la casa y desde los colegios la educación en masculinidades, para desarrollar en los jóvenes estrategias de afrontamiento basadas en el respeto. Senadores de la Comisión de la Mujer continuarán haciendo seguimiento a este tema y buscarán que se puedan unificar las cifras sobre este delito. Con los niños no te metas es el nombre de un proyecto que busca proteger a nuestros menores de edad, defender sus derechos, protección y desarrollo integral, garantizando así su salud. El objeto del proyecto es prohibir los tratamientos de reasignación de género en los niños, niñas y adolescentes. No se trata de discriminar, sino de garantizar que cada niño pueda crecer libre de presiones ideológicas y de procedimientos irreversibles que puedan comprometer su bienestar físico y emocional. Con los niños no te metas, su salud, su desarrollo y su infancia no se negocian. Con esta iniciativa se busca prohibir el uso de bloqueadores de pubertad, de tratamientos hormonales y tratamientos quirúrgicos para afirmación de género, a fin de proteger la salud de los menores y evitar los efectos negativos que estos pueden ocasionarles. Los niños pueden tener mayor tendencia a caer en depresión y llegar a tener la conducta suicida. Adicionalmente a esto, también afecta al sistema dopaminérgico, que es el relacionado con los procesos de atención, ¿no? de motivación. Entonces, en el caso en el que se obstruye este proceso, los niños son más propensos a que se les desencadene el trastorno de déficit de atención. De acuerdo con expertos, el uso de estos tratamientos hormonales puede generar afectaciones a la salud como cardiopatías, diabetes, osteoporosis y hasta accidentes cerebrovasculares. Y oigan esto, cada 30 minutos una persona que tenga celular puede ser víctima de una llamada de trata de personas, uno de los flagelos más crueles y silenciados que atentan contra la dignidad humana. En el Día Mundial contra este delito, el Congreso avanza para actualizar la legislación. Ella es Marta Corrales, quien con engaños de unas supuestas amigas llegó a Japón y allí inició su pesadilla. Me obligaron a prostituirme sin ningún derecho, violaron todos mis derechos, no podía decir nada. Y me tocó vivir la explotación sexual durante 6 meses. Aunque ya pasaron 20 años de esta experiencia traumática, asegura el dolor no se va. Yo hoy hablo porque quiero que esto resuene,
para que muchas personas que creen que esto no es real, sí lo es. En Colombia, Cartagena, Medellín, Cali, Villavicencio, Cúcuta y Bogotá son las ciudades que registran el mayor número de violencia de la trata de personas. Captando personas, bien por mensajes de texto en cualquier dispositivo o red social, o bien con llamadas de amigos, de supuestos amigos o de conocidos. En este tipo de delitos hay un subregistro del 80%. De cada 10 víctimas, solo 3 pueden tener un proceso de investigación. Tenemos muy mínimas sentencias en trata de personas y pues necesitamos también visibilizar el tema, visibilizar el delito. Otro de los delitos de la trata de personas que se registra en Colombia es la mendicidad ajena, donde los niños son las mayores víctimas, alquilados por sus padres por 20.000 pesos. Cada niño le da una rentabilidad a ese criminal entre 200 y 250.000 pesos diarios. A ese niño no le dan alimento, a esos niños los drogan para que estén permanentemente dormiditos. Durante la conmemoración del Día contra la Trata de Personas, la senadora Sonia Bernal, quien abandera este tema, avanza en una ley que busca actualizar la legislación para luchar contra este flagelo. Primero es la adaptación penal a los nuevos retos digitales. Segundo, se hace un fortalecimiento del diseño institucional de las entidades nacionales como las territoriales. La trata de personas es el tercer delito transnacional después de la venta de armas y el tráfico de estupefacientes. Fue elegida la nueva mesa directiva de la Comisión de la Mujer. La senadora Andrea Padilla fue nombrada como vicepresidenta de esta comisión. Para este último año de legislatura, la comisión tendrá el reto de sacar adelante los proyectos de ley que va a permitir la garantía y protección de sus derechos y de hacer presencia a nivel regional. También trabajarán en formar más mujeres para que puedan ingresar a la vida pública. Hacer muchas audiencias públicas para abrir escenarios de participación, no solamente sobre estas iniciativas, sino sobre asuntos coyunturales, por ejemplo, la migración. Un proyecto que busca que trabajen unidas la justicia indígena y la justicia ordinaria fue radicado en el Congreso. La idea es que los dos sistemas trabajen de la mano y se promueva el diálogo de autoridad a autoridad. El proyecto busca crear una base y reglas generales para que las diferentes formas de justicia puedan trabajar juntas. También aclara que no pretende unificar o hacer iguales los sistemas de justicia de los 115 pueblos indígenas de todo el país. Este proyecto recoge las voces no solo de los pueblos indígenas, sino que recoge las voces de las autoridades, de las instituciones de la justicia, del sistema judicial nacional. Representa no solo un avance normativo, sino una apuesta ética y política. 115 pueblos indígenas participaron en 60 encuentros realizados en 20 departamentos para la construcción del proyecto. Además, 5.000 personas realizaron aportes para el proyecto, incluyendo también contribuciones del Ejecutivo y la rama judicial. Esta herramienta realmente devuelva primero la dignidad de los pueblos, segundo la autoridad de los jueces naturales, tercero la coordinación y cuarto la construcción de ese país diverso. Entre 2018 y 2023 la Corte Constitucional resolvió 5.173 casos de conflicto interjurisdiccional, por lo cual el proyecto servirá para coordinar de manera más efectiva la jurisdicción indígena con la jurisdicción nacional. Además de establecer el diálogo como el escenario central para que las justicias puedan llegar a acuerdos sobre los casos, establece mecanismos para que nuestro Estado pueda apoyar a las justicias indígenas. Esta jurisdicción indígena tiene que ver con el propósito de nación y tiene desde ese espíritu de solidaridad donde venimos, de la lucha que permitió la armonización y el equilibrio y la recuperación de la tierra. El proyecto es una oportunidad para construir desde el diálogo y la legalidad, generando una relación más justa y equilibrada entre los pueblos indígenas y el Estado. Con la presencia de María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe, de su padre, de su hermana, familiares y amigos, se celebró una Eucaristía en el Congreso. Asistieron representantes a la Cámara y senadores y el presidente del Congreso, Lidio García Turbay. La Eucaristía tuvo lugar en la Comisión Tercera del Senado, de la cual forma parte el senador Uribe Turbay. El párroco que ofició la misa, dijo que solo Dios es quien muestra el camino a seguir y que no hay plenitud más grande que tener un tesoro en el corazón. Desde la Comisión Tercera, su comisión, lo estamos esperando
Nos hace falta un hombre que estoy seguro que con la fuerza que él tenía acá, con ese vozarrón, esas ganas de luchar, de pelear con las ideas y de ser buena persona con todos, con la mano de Dios la va a sacar para salir adelante, lo tengo seguro. Sí, así será. Hoy tuvimos en nuestra emisión imágenes de fondo de Valledupar. El Senado le rinde así homenaje a las regiones de Colombia. Marce, le cuento que en el Congreso no solo se hacen las leyes, también hay espacio para el arte. En el Salón Signos y Leyes del Senado se despliegan obras de 22 artistas colombianos. Pues con esta invitación nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos. A ustedes los esperamos, como siempre, en nuestra próxima emisión. Hasta entonces. Colores vibrantes y realismo se toman el corazón de la democracia. El Congreso de la República abrió sus puertas al arte con una exposición itinerante que ya recorrió Medellín, Barranquilla y Cartagena. Ahora en Bogotá es el escenario para más de 50 obras creadas por 22 artistas colombianos. Desde piezas de corte renacentista hasta propuestas llenas de simbolismo, esta muestra es un viaje por la imaginación y la identidad. Entre los artistas se destacan José Alonso Loaiza, José Carrasco, Dora Luz Delgado, Ramiro Blanco y Miriam de Lourdes con su obra 7 días en el crucero del amor. Esta es una obra fenomenal, muy compleja y es una gran artista que ha estado con nosotros en muchas partes de los Estados Unidos y en Qatar. Ella es fantástica y su obra ha sido bien valorada en muchos sectores. Algunas de estas obras están a la venta y se convierten en un puente entre el arte y la ciudadanía, en un espacio donde también hay lugar para la crítica y el debate, con retratos tan provocadores como el de la senadora opositora María Fernanda Cabal. Con esta participación del arte y la cultura, se está dando una forma, se le brinda una forma a todos estos personajes que hacen parte del gobierno nacional de cualquier índole, en el que puedan sensibilizarse a través del arte. La muestra estará en el Congreso por unos días más. Es una invitación a ver la política y la cultura desde otra mirada.